Esta mañana vamos a estudiar casi todo el capítulo 6 de Éxodo. Entonces vamos a estar en Éxodo capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 27. Esa va a ser la sección que vamos a estar estudiando esta mañana. Así que yo la voy a leer, después vamos a hacer una oración para poner este tiempo de instrucción en manos del Señor y comenzamos con la predicación. Éxodo capítulo 6 versículo 1 dice así: El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: Yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: Los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, según sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, y ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas, además de los levitas según sus familias. Aarón y Moisés son a los que el Señor les dijo: Saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos la bendición de poder estar un día más en tu presencia, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que es todopoderoso, pero sobre todo porque eres un Dios fiel. Y el hecho de que seas fiel te hace también un Dios confiable, un Dios en el que podemos descansar, un Dios en el que podemos tener una esperanza segura, un Dios en el que podemos
poner nuestra vida y depender de ti de manera total y absoluta, por quién tú eres y también por lo que has hecho, Señor. Y yo te pido que esta mañana, Señor, afirmes cada uno de nuestros corazones en la realidad de tu fidelidad, Señor. Todos necesitamos esto esta mañana, Señor. Independientemente del momento, situación o circunstancias de vidas que estemos enfrentando, Señor, todos necesitamos ser afianzados y afirmados en tu fidelidad. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, de tal manera que nuestras mentes estén atentas y nuestros corazones dispuestos, Señor, para ser transformados por medio de tu palabra, Señor, y poder vivir vidas que se ajusten más al carácter de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Yo creo que en el Antiguo Testamento y principalmente en Éxodo hay porciones que se pueden ver prácticamente de manera paralela. En términos de Éxodo nos muestra una realidad que está ocurriendo en una dimensión terrenal, pero el Nuevo Testamento nos muestra una realidad que está ocurriendo en términos de una dimensión espiritual. ¿Okay? Este es uno de los pasajes donde con más claridad nosotros podemos hacer un paralelo entre lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel y cómo esto era solo una sombra, algo que apuntaba a algo que Dios tenía en mente hacer con aquellos que iban a formar parte de su pueblo, que sería un pueblo conformado por personas de todas las naciones del mundo. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos estudiado que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto es solo algo que nos apunta a una liberación que es todavía más importante, más significativa, que es la liberación espiritual de los pecadores, justamente del dominio y la esclavitud del pecado. Este es uno de los pasajes que más claro nos permite hacer esa relación. Y también es uno de los pasajes en que ha sido escrito particularmente para generar en nosotros confianza en la fidelidad del Señor, específicamente en que Dios siempre cumple su pacto. Dios siempre cumple su pacto. Y nosotros, al ver la manera en la que fielmente Dios cumplió el pacto que había establecido con Abraham en beneficio del pueblo israelita, nosotros hoy podemos tener plena certeza, plena confianza de que Dios cumplirá su pacto con nosotros, que ha establecido por medio de la obra de Jesucristo en la cruz y por medio de la cual nosotros hemos recibido la gracia salvadora que nos permite hoy tener una esperanza segura de que estaremos por la eternidad en su presencia. De tal manera que lo que vemos en Israel y lo que vemos en la forma en la que Dios actuó, estando Israel esclavizado en Egipto, nos da seguridad de que Dios hará lo mismo con el pacto que ha establecido con nosotros, que somos su iglesia. ¿Tiene sentido? Esto es algo que deberá generar confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque vemos en el pasaje y en toda la escritura, desde luego, que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Y para no extenderme mucho con una introducción tal vez muy larga, simplemente quisiera que pudiéramos reconocer la siguiente verdad que podemos extraer de todo el texto. Y la verdad es la siguiente: podemos descansar en la seguridad de que nuestro Dios es fiel a sus pactos. Voy a repetirlo: podemos descansar en la seguridad de que nuestro Dios es fiel a sus pactos. Y esta verdad la vamos a estudiar a partir de 4 puntos que vamos a ver a lo largo del pasaje, que se los voy a ir diciendo conforme vamos a ir desarrollando cada una de estas ideas. Pero vamos de una vez a la primera, porque es un texto que se puede desempacar demasiado, tiene mucha riqueza y vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. La primera verdad la encontramos en el versículo 1. Y el versículo 1 nos está diciendo la siguiente verdad: no hay poder militar terrenal
que pueda oponerse al cumplimiento del pacto de Dios. Voy a repetirlo. No hay poder militar terrenal que pueda oponerse al cumplimiento de los pactos de Dios. ¿Okay? Vean lo que dice el versículo 1. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Este es el Faraón que en una conversación anterior había estado conversando con Moisés, y Moisés le dijo: nuestro Dios exige que dejes ir a su pueblo para que le pueda adorar en el desierto. Y la respuesta de este Faraón fue: ¿y quién es ese Dios? ¿Acaso yo conozco a ese Dios? ¿Por qué debo yo de ceder ante un Dios que ni siquiera sé quién es? Y como no sabía quién era Dios, no dejó salir al pueblo a adorar al desierto. Pero vean la respuesta de Dios ante la respuesta de Faraón. Yo no sé quién es ese Dios. Ya va a ver quién es ese Dios. Porque Dios dice: ahora verás lo que haré a Faraón. Ahora yo le voy a demostrar quién soy. No es: Moisés, usted va a hacer algo. No, yo voy a demostrarle a Faraón quién soy. Este es un Dios que no titubea. No está diciendo: yo voy a intentar hacer algo en contra de Faraón. Yo estoy pensando, planeando a ver si me sale. No. Esto es un Dios que está totalmente determinado porque entiende, sabe que Él es el Todopoderoso y que no hay nada en la creación que se pueda oponer a los propósitos del Creador. Es un Dios que no titubea, es un Dios que no vacila, que no duda en llevar adelante el cumplimiento de sus propósitos y principalmente el cumplimiento de los pactos que ha establecido con los seres humanos. No se inquieta, no se turba, no se abruma ante la oposición de su creación a sus propios pactos. Él no tiene problema con eso. A pesar de que Faraón era el poder militar más significativo de aquel momento en la historia de la humanidad. Vean lo que les dice Dios: porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Lo que Dios está haciendo es afirmarle a Moisés que Él va a doblegar a Faraón, a una potencia militar llamada Egipto. Y evidentemente, si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta de que eso fue exactamente lo que ocurrió. Dios doblegó a Faraón sin despeinarse, como decimos nosotros, y tan siquiera sin darle la oportunidad de contraatacar. O sea, no había posibilidades para Faraón de oponerse o tan siquiera pegar un grito. No había posibilidad para Faraón. Yo no sé si ustedes a veces lo pueden pensar o no, no sé si usualmente consideran estas cosas, pero hoy vivimos en un mundo que se opone al cristianismo y el crecimiento de la oposición va en aumento por ideologías, por movimientos, incluso hasta por corporaciones que impulsan ideologías que son totalmente contrarias al Evangelio de Jesucristo. Pero lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, hoy vemos potencias, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo China, que tienen arsenal nuclear, que incluso si juntos todos los países del mundo con toda su potencia o poderío militar se unieran para pelear en contra de los propósitos de Dios, tienen 0% de posibilidades de atentar en contra de los propósitos de Dios. Ustedes se han puesto a pensar que estamos al borde, según lo que dicen muchos políticos, de una tercera guerra mundial, que puede ser una guerra incluso hasta nuclear, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se conmueven con eso, les preocupa. Bueno, pase o no pase, no sabemos si eso va a pasar, eso lo conoce el Señor. Pero nada de eso va a atentar contra sus propósitos y contra el cumplimiento de su pacto con nosotros que somos la iglesia. Ya vamos a ver más de eso. Pero es lo que les digo, independientemente podrían hacer una coalición de todos los países que todos juntos tienen 0% de posibilidad,
de oponerse al cumplimiento de los planes de Dios. Entendamos, no tienen ni siquiera un 0,0000001%. No tienen ni eso. No tienen la capacidad de oponerse a los propósitos de Dios. ¿Saben cómo ve Dios el poderío de la humanidad? ¿Saben cómo ve Dios a estas potencias militares que son terrenales, que son humanas? Los ve como un enorme oso grizzly. Ve una hormiguita miniatura, de esas que a veces andan en la cocina, que son bien molestas, que cae una boronita y sale la hormiguita así miniatura. Esa hormiguita miniatura la podríamos comparar con el poder militar de todos los ejércitos del mundo reunidos en una sola coalición, enfrentándose a un enorme oso grizzly que es Dios. Para que nosotros nos hagamos una idea de que no hay dominio, no hay imperio, no hay poder militar ante el cual Dios se doblegue, sino que es todo lo contrario. Dios doblega a cualquier poderío terrenal, independientemente de cuál sea. Nuestro Dios, familia, es el Señor de los ejércitos. Él es el Señor de los ejércitos. La posibilidad de que una potencia militar se oponga a los propósitos de Dios es exactamente la misma posibilidad que usted y yo tenemos de cruzar el océano Atlántico por debajo del agua sin salir a respirar. Usted toma aire y se manda a cruzar el océano Atlántico. Esa es exactamente la misma posibilidad que tiene una potencia de doblegar a nuestro Señor y de oponerse a sus propósitos. Es ninguna, total y absolutamente ninguna. Familia, nuestro Dios, tenemos que recordar, destruyó Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. Nuestro Dios destruyó al ejército egipcio usando el mar. Nuestro Dios destruyó una ciudad amurallada con trompetas y gritos. Nuestro Dios destruyó a todo un ejército con solo 300 soldados. Nuestro Dios le dio fuerza a un solo hombre para matar a 1000 hombres con una quijada de burro. Nuestro Dios hizo llover granizo para destruir a todo un ejército. Y la Biblia está llena de historias y de páginas en donde se nos escribe a Dios interviniendo para llevar adelante sus propósitos y nunca está limitado por nada de lo que Él mismo ha creado. No importa cómo se vea el mundo hoy, no importa cuánto parezca que el mundo se está oponiendo al cristianismo, familia, Dios va a llevar adelante sus propósitos, porque la creación nunca puede doblegar al Creador, y por el contrario, el Creador siempre ha doblegado a su creación. Podemos descansar en la fidelidad del Señor. Vean qué lindo lo que dice Salmo 89, 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Dios es fiel, es todopoderoso, por eso nunca están comprometidos sus propósitos, porque es el todopoderoso. Nadie se puede oponer a Él. Y Faraón estaba por aprenderlo. Faraón estaba por aprenderlo y a las malas. Pero nuestro corazón no se debe perturbar nunca. Familia, usted y yo en la Escritura tenemos páginas y páginas que se han escrito que nos dan evidencia de que nuestro Dios nunca ha perdido una batalla, de que nuestro Dios nunca se ha tan siquiera inquietado por una batalla, de que nuestro Dios nunca ha dejado de cumplir lo que se ha propuesto llevar adelante. Y debemos de recordar que no hay fuerza humana ni espiritual que pueda oponerse a los propósitos de Dios. Eso lo está por aprender Egipto, Faraón y hasta los mismos israelitas. Y bien haríamos en aprenderlo nosotros también. No hay poder militar terrenal que pueda oponerse al pacto de Dios.
Bueno, no solo eso, esto nos lleva a una segunda verdad y la encontramos en los versículos del 2 al 8. Y esta segunda verdad es que Dios interviene en la historia de la humanidad para cumplir sus pactos. Dios interviene en la historia de la humanidad para cumplir sus pactos. Esta va a ser la porción más amplia que vamos a estudiar del pasaje, pero para mí es impresionante. Vean lo que dice el versículo 2. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Cuando uno estudia el relato de todo el Antiguo Testamento, ve un patrón claro en Israel que es totalmente contrario al carácter de Dios. Israel tendía a olvidar. Es un patrón que se repite una y otra vez y se ve más tangiblemente, por ejemplo, en el libro de Jueces, donde hay como un ciclo en donde todo se descompone cuando Israel olvida. Y una vez que olvida, es cuesta abajo. Nuestro Dios nunca olvida. Nuestro Dios nunca olvida. Dios desde el principio, desde antes de hacer cualquier cosa, le está diciendo al pueblo de Israel, Él todavía no ha hecho nada para liberarlos, simplemente se manifestó. Pero Él le está diciendo al pueblo de Israel: yo soy el Señor, yo soy el gran yo soy, y he determinado llevar adelante el pacto que había establecido inicialmente con Abraham. Y aquí es importante que entonces nosotros también podamos, aquí vamos a ver un poquito más del relato bíblico, porque cuando Dios dice que se le apareció a Abraham, se está remontando a Génesis capítulo 11. ¿Okay? ¿Y por qué entonces es importante para nosotros entender algo que pasó hace 3.500 años? Se estima, entre los eruditos y los historiadores, que la época en la que vivió Abraham es hace más o menos 3.500 años, un poquito más, poquito menos, dependiendo de dónde uno ponga las fechas. Y eso debiera de saltar o hacer que salte una pregunta: ¿y por qué Dios se le apareció a Abraham? ¿Para qué se le apareció a Abraham? ¿Cuál era la necesidad de que se le apareciera a Abraham? Nosotros tenemos que entender que Dios no hace nada al azar. ¿Okay? Dios no hace nada de manera espontánea. Dios no hace nada en el camino, como que si se le salió de control una cosa, entonces tiene que arreglar lo que se le salió de control. No, Él siempre actúa porque tiene un propósito claro. No hay plan B en Dios. Él solo tiene un plan y Él lo lleva adelante. Y entonces debiéramos de nosotros preguntarnos: ¿y por qué? ¿Cuál era la necesidad de que se le apareciera a Abraham? La necesidad la describen los primeros 11 capítulos de la Biblia, en donde se nos describe a Dios como creador, que creó al ser humano para que tuviera comunión con Él, para que se deleitara en Él y para que lo glorificara. Pero también se nos describe en Génesis 3 que el ser humano se rebeló contra eso. Y al rebelarse contra eso, cayó en pecado, y un Dios santo no se puede relacionar con el pecado, no puede tener relación con el pecado. Ahora, los siguientes capítulos hasta Génesis 11, de Génesis 4 a Génesis 11, es simplemente la evidencia de que el ser humano no puede salir de la condición en la que está, de pecado.
y absoluta y total incapacidad de volver a la condición de la que cayó, que era en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Una generación después tenemos a un hermano matando a otro hermano, por orgullo, por envidia, lleno de ira. Pasan las generaciones y Dios dice, me duele haber creado la humanidad. Me duele haberla creado. Vean lo que dice Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y Dios manda un diluvio. Las personas que se salvan son la familia de Noé, se vuelven a multiplicar sabiendo que Dios acaba de destruir la humanidad por medio de un diluvio. Y Dios les da nuevamente instrucciones, multiplíquense, llenen la tierra, y ellos deciden más bien hacerse un nombre construyendo una propia torre, a pesar de saber que Dios acaba de destruir la humanidad. Pero otra vez ahí va la humanidad. El perro vuelve a su vómito, ¿verdad? Eso es lo que hace la humanidad. Y entonces, esos tres relatos de la muerte de Abel, el diluvio y la torre de Babel son simplemente la evidencia tangible de que el ser humano no puede revertir su condición, sino que más bien va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Qué se necesita? Se necesita una intervención divina, porque el ser humano no puede hacer nada. Y ante la necesidad de una intervención divina, ahí entra Dios. Para eso es que se le presenta a Abraham. Para eso es que se le revela a Abraham, porque tiene la intención de revertir la condición del ser humano. El ser humano necesita que Dios haga lo que el ser humano no puede hacer. Y por eso es que Dios se revela. Lo maravilloso de esto es que Dios no tenía obligación de hacerlo. No tenía un compromiso de hacerlo, no tenía la responsabilidad de hacerlo. Es más, Dios pudo haber agarrado la tierra y el mundo y hacerla un papelito y tirarlo, crear algo nuevo, pero no lo hizo. Y eso es maravilloso. No lo hizo porque es un Dios lleno de amor, es un Dios compasivo, es lento para la ira y es grande en misericordia. Y decidió tratar con gracia a la humanidad que en un momento histórico decidió rebelarse contra Él. Y decidió llevar adelante un plan de redención, un plan de salvación. Y de Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis 22 es lo que se conoce como el plan de redención. Toda la Biblia tiene el propósito de llamarnos a la redención en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento es como Dios está preparando el camino para la venida del Mesías. El Nuevo Testamento es como Dios ya cumplió su promesa de que enviaría un Mesías a morir por el pecado del mundo. Era la única forma de revertir la condición del ser humano. La posibilidad la tenía Dios y Dios dispuso llevar adelante su plan, aunque eso le iba a costar la vida de su único hijo con quien había tenido comunión por toda la eternidad pasada. No es poca cosa la intervención que vemos en Génesis capítulo 11, donde Dios se le presenta a Abraham. Ahora bien, yo los reto, en buen sentido de retar, ¿okay? No en el mal sentido, no. Yo los reto a que ustedes busquen en la historia, en todo lo que el ser humano ha inventado, un relato sobre la creación del mundo que sea más consistente con la realidad que hoy usted y yo vivimos que el relato que encontramos en las Escrituras. Busque en cualquier historia de la creación, cualquier historia que el mundo haya creado sobre la creación, un relato que sea más consistente con nuestra realidad hoy que la que nos describe la palabra de Dios. Yo lo reto a que usted busque una explicación más consistente de la condición interna del ser humano en la actualidad y de la explicación del pecado a la historia que nos da la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar algo más consistente? Pero se pone mejor. Yo lo reto
a que ustedes busquen en cualquier otra religión que haya en el mundo a un Dios que haya intervenido en la historia del ser humano para ayudarle en su mayor necesidad, como ha intervenido el Dios de la Biblia en la vida de su creación. No hay un solo Dios que no sea el Dios de la Biblia que se pueda decir ha venido al rescate de los suyos. No hay uno solo. Solo nuestro Dios. Y yo los digo, los reto a que ustedes me digan cuál otra religión afirma que un Dios intervino para rescatarnos de nuestra condición, e incluso existen registros históricos sumamente confiables de su intervención a lo largo de los siglos que funcionan como evidencia, como lo registra la Biblia. No existe, familia, no existe. Muchas personas, a mí me parece gracioso / absurdo, pero muchas personas llaman a los cristianos tontos porque dicen que nosotros confiamos a ciegas. Ustedes han escuchado, es que el cristianismo es una fe ciega. Todo lo contrario, la fe cristiana está respaldada por información histórica, geográfica, étnica, política y arqueológica, entre otras fuentes, que nos llaman podemos tener evidencia abrumadora a favor del relato que la historia de la Escritura nos detalla. De que nuestro Dios intervino hace 3.500 años en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la evidencia más tangible que tenemos hoy? Ahí está el pueblo de Israel. No era un pueblo, no existía. Y hoy es un pueblo, y por las razones que sean, no importa, son étnicamente un pueblo que no existía, que Dios lo formó para llevar adelante el cumplimiento de sus propósitos. Podríamos decir en términos ticos, la Biblia no habla papaya, en serio. Todo el relato bíblico, prácticamente todo lo que es historia, está confirmado tanto por fuentes internas como por fuentes externas. Que nunca los vacilen con eso de que son tontos porque la fe es ciega. No hay religión en el mundo que tenga más evidencia que la fe cristiana. Es impresionante. Ahora, Dios interviene, ¿para qué? Vean lo que dice el versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Entonces Dios interviene, se le presenta a Abraham. De Abraham nace Isaac y Isaac Jacob. Y dice, a los tres les reforcé mi pacto y les dije que les daría la tierra de Canaán donde estuvieron como peregrinos. Pero el pueblo de Israel cae en la esclavitud en Egipto, pero eso era parte del plan de Dios. Vean lo que dice Génesis 15:13. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Era parte del plan de Dios. Eso fue lo que hizo que Israel se pudiera multiplicar en número. Dios dispuso que los israelitas, que no eran un pueblo, llegaran a ser un pueblo numeroso y los preservó en Egipto. 400 años después, se revela a Moisés para decirle, ha llegado el tiempo de que sigamos adelante con el pacto. Yo soy, ha venido para liberarlos. Vean lo que dice el versículo 5. Además he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Y cuando Dios dice me he acordado de mi pacto, no es que se le había olvidado, no es que se distrajo, no es que se confundió con el tiempo o se quedó dormido. No es eso. Cuando Dios dice me he acordado de mi pacto, ha llegado el tiempo de que yo cumpla mi pacto. Es el tiempo preciso. Dios siempre actúa en el tiempo preciso. No se le pasa ni un segundo, familia. Ha llegado el tiempo y Dios interviene en la historia de la humanidad para llevar adelante su pacto. Vean el versículo 6. Por tanto,
Dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Lo que Dios está diciendo es que el tiempo de la liberación de Israel ha llegado. Este es el momento. Es el momento para que ustedes vean mi poder al liberarlos de una esclavitud en la que ustedes israelitas no se pueden liberar a ustedes mismos. No tienen la capacidad de salir de esa condición, pero Dios sí tiene la capacidad de sacarnos de esa condición. Noten conmigo las múltiples ocasiones en que se dice que esto es un acto de Dios, una obra de Dios. Vean el versículo 3, yo me aparecí a Abraham. Vean el versículo 4, también yo establecí mi pacto con ellos. Versículo 5, he oído el gemido de los israelitas. Versículo 6, los sacaré, los libraré, los redimiré. Versículo 7, los tomaré. Sabrán que yo los saqué de debajo de las cargas de los egipcios. Versículo 8, los traeré a la tierra que juré dar a Abraham y se la daré a ustedes. ¿Saben que en este proceso de liberación terrenal de la esclavitud que estaban sufriendo los israelitas a manos de Egipto, ¿sabe qué hicieron los israelitas? Absolutamente nada. ¿Saben qué hizo Dios? Absolutamente todo. Dios viene a socorrer a una humanidad que no tiene la capacidad de liberarse de la condición en la que se encuentra, y cuando nosotros vemos la forma en la que Dios actúa con Israel, que no tenían la capacidad de liberarse de esa condición, eso nos apunta a que Dios ha venido a librarnos a usted y a mí de la esclavitud del pecado en la cual usted y yo no nos podemos liberar, y necesitamos una intervención divina. Y cuando vemos a Israel, simplemente nos está apuntando a esta liberación que es infinitamente más significativa, porque es la liberación que nos ha restaurado en nuestra relación con Dios. A eso nos está apuntando. Nosotros podemos ir hoy a estudiar la historia de Israel, no importa desde qué perspectiva la veamos, la judaica, la cristiana o incluso la perspectiva secular. Pero ahí tenemos al pueblo de Israel. Nosotros vamos a terminar su historia y siempre empieza con Abraham. Siempre. Desde la perspectiva que nosotros la queramos ver, siempre empieza con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios decidió intervenir en su creación. Es un Dios fiel que cumple sus pactos. En esta porción 10 veces se nos describe la acción de Dios como tomando la iniciativa, planeando algo para hacer, llevándolo a cabo y cumpliendo lo que había determinado hacer. Es Dios el que lleva adelante la salvación, familia. Ahora, para que no se les olvide que era lo que le pasaba a Israel, vean la forma en la que Dios empaca esta sección. Al inicio del versículo 3 que dice, yo soy el Señor. Después nos dice las 10 cosas que Él ha tomado la iniciativa de hacer, y termina el versículo 8, por así decirlo, haciendo un sándwich de la sección, volviendo a decir, yo soy el Señor. Esto es como una forma de decir que no se les olvide quién está haciendo esto por ustedes. ¿Okay? Antes de hacerlo, yo soy el Señor, y después de hacerlo, yo soy el Señor. Tengan siempre presente en sus mentes, no se les vaya a olvidar, yo soy el Señor. No encontramos, familia, en todos los dioses que el ser humano ha creado, un Dios que haga las cosas que nuestro Dios hace. No encontramos un Dios que pueda afirmar esto. Isaías 46, 9 y 10. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Familia, tenemos páginas y páginas y páginas de evidencia
que nos afirman de las múltiples intervenciones que Dios ha tenido en la historia de la humanidad para llevar adelante el cumplimiento de sus pactos. La evidencia es abrumadora a favor de la fidelidad de nuestro Señor, y los beneficiarios de esa fidelidad somos usted y yo. Eso es glorioso, familia. No hay una sola promesa, un solo propósito que Dios haya hecho o haya planeado que no se vaya a cumplir. Y la historia de Israel nos sirve para decir, si Dios lo cumplió en Israel, lo va a cumplir en nosotros también. Debería de hacernos crecer en confianza al ver la forma en la que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y esto nos lleva a un tercer punto, que está en el versículo 9 al 13, y es la siguiente: las limitaciones del ser humano no comprometen el cumplimiento del pacto de Dios. Las limitaciones del ser humano no comprometen el cumplimiento del pacto de Dios. Dice de esta manera, versículo 9, Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. La primera limitación que vemos es de parte del pueblo israelita. Las condiciones presentes eran demasiado agobiantes, demasiado abrumadoras para ellos, y el texto nos dice que por causa del desaliento y de la dura servidumbre no aceptaron lo que Moisés les dijo. No pudieron escucharlo, no pudieron atender, no pudieron creer, no pudieron confiar. Es difícil confiar cuando las situaciones son negativas, y sobre todo, imagínense estar en una situación como la de los israelitas en aquel momento. Es difícil pensar, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de transformar nuestras circunstancias terrenales. Por eso a veces es difícil confiar, pero Dios lo sabe, familia. Dios lo sabe. Pero Dios no está limitado por el hecho de que creamos o no. Dios no está limitado por el hecho de que tengamos plena seguridad o duda. Las limitaciones del ser humano no comprometen el cumplimiento de sus pactos. La segunda limitación es en Moisés. Si no pudo convencer a los israelitas, menos iba a convencer a Faraón. Y lo último que le había hecho Faraón era: ¿y quién es ese Dios? Yo no los voy a dejar ir. Y tras de eso Moisés pierde de vista el poder de Dios y se enfoca en sus limitaciones, ¿verdad? Soy torpe de palabra. Entonces, Dios está tratando de llevar algo adelante para beneficio de su pueblo, utilizando un israelita, y ni el israelita ni el pueblo le creen. No están convencidos de que Dios lo puede hacer. Las circunstancias son demasiado agobiantes para ellos. Pero eso no detiene al Señor. Vean lo que dice el versículo 13. Independientemente de la respuesta de los israelitas o de Moisés, vean lo que dice el versículo 13. Entonces el Señor habló a Moisés y a Faraón, y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Eso es interesante porque nosotros podemos descansar en la realidad de que Dios no necesita de nosotros para llevar adelante sus planes. Dios no requiere nuestra perfección para llevar adelante sus planes. Dios nos usa a pesar de nuestras múltiples limitaciones para llevar adelante sus planes. Podemos descansar en eso. A veces nosotros podemos pensar: es que tengo que ser como este, tengo que ser como aquel, tengo que tener un estándar demasiado alto para poder ser útil para el Señor. Y no es así. No es así. El Señor nos usa desde donde estamos cada uno de nosotros. Evidentemente que debemos de anhelar crecer, claro. Crecer en el conocimiento de Dios, claro. Crecer en santidad, en pureza, en piedad, por supuesto que sí. Pero Dios no está esperando a que seamos Cristo para usarnos, porque nunca vamos a ser Cristo. Dios está esperando usarnos desde donde estamos, a cada uno de nosotros.
Moisés tenía que liderar un pueblo a la liberación terrenal y nosotros estamos llamados a liberar en términos de anunciar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, en donde Él está llamando a los pecadores al arrepentimiento y ofreciéndoles salvación eterna. Y en este compartir el evangelio, Dios no está limitado por nuestras capacidades. Él va a llevar adelante el cumplimiento de sus propósitos y gente de todo lugar del mundo va a venir a la fe. Ahora bien, esta genealogía, este va a ser el cuarto punto, esta genealogía es evidencia de la fidelidad a su pacto. A veces nos cuesta un poco entender el sentido de las genealogías en la Escritura, pero esta es gloriosa. Por un lado nos afirma la descendencia levítica de Aarón y de Moisés, pero por otro lado nos está diciendo al principio que Dios se le apareció a Abraham, 400 años después se le aparece a Moisés. Esta es la forma en la que también la Biblia nos dice, ok, ¿qué relación tiene Moisés con Abraham? Ya la vamos a ver. Es una genealogía que comunica la fidelidad de Dios. Traten de seguirme ahí en el texto para que vean la línea. En el versículo 16 se nos habla de los hijos de Leví. Okay. Leví era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, y Isaac era hijo de Abraham. Ahora, Moisés no tiene el interés de llegar hasta Abraham, porque entiende que todos saben que Leví es descendiente de Abraham. Entonces llega hasta Leví. Pero en el versículo 16 se nos habla de los hijos de Leví, y se nos dice que uno de sus hijos era Coat. ¿Lo ven ahí en el texto? Okay. Pasen al versículo 18 y se nos dice, de los hijos de Coat se nos dice que uno de sus hijos era Amram. ¿Lo ven? Okay. Pasen al versículo 20. De los hijos de Amram se nos dice que estaban Aarón y Moisés. Y esa es la forma en la que hay evidencia tangible a partir de una genealogía étnica en donde se nos dice Dios ha sido fiel. El Dios que se le apareció 400 años antes a Abraham es el mismo Dios que se le está apareciendo a Moisés para cumplir el pacto que había hecho con Abraham. ¿Okay? Esta es la evidencia de que nuestro Dios no se ha olvidado del pacto. De hecho, esta es la evidencia de que nuestro Dios ha decidido que este es el momento para intervenir en la historia de la humanidad para liberar de la esclavitud a los egipcios. Vean qué lindo como la Biblia exalta esta fidelidad del Señor. Isaías 25:1 dice, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos, con toda fidelidad. El Señor tiene un modus operandi, por decirlo de alguna manera, y su modus operandi es fidelidad. Por eso es que siempre es confiable. Ahora bien, hablamos de la necesidad de que se le apareciera a Abraham, pero el objetivo final y último no era simplemente darle la tierra a los cananeos. Eso fue un pacto con Abraham, pero su pacto continúa. Porque de Abraham y de la tribu de Judá, que era uno de los hijos de Jacob, vendría el Mesías. Ese es el clímax del Evangelio, ese es el clímax de la Escritura. Porque hay una realidad en el ser humano que el cumplimiento del pacto de Abraham no logra deshacer. El pacto de Abraham simplemente posiciona a Israel en una tierra, pero eso no cambia el corazón del ser humano. Dios todavía no ha terminado de lidiar con esta realidad. Y es una realidad en donde el ser humano tiene total y absoluta incapacidad de revertir su condición. Pero vean qué glorioso que es la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1, y voy a terminar con esto. Porque así como Dios, vemos en el pasaje que acabamos de estudiar, que Dios toma la iniciativa
para liberar de la esclavitud terrenal al pueblo de Israel, vamos a ver cómo Dios toma la iniciativa para liberar de la esclavitud espiritual al pueblo de hoy, que es la iglesia. Y la iglesia son todos los que por fe han llegado a la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el pacto de Abraham es uno de los primeros episodios de una historia más larga que se extiende a la historia de la redención en la persona de Cristo Jesús. Vean Efesios capítulo 1, versículo 3, y noten el énfasis que yo voy a hacer en lo que Dios está haciendo en medio de esto. Igual que lo hice con Éxodo. ¿Okay? Noten, versículo 3, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente nos ha impartido sobre nosotros en el amado. Vean cómo continúa. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir a todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No ha terminado, continúa. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Pero no ha terminado. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. ¿Saben qué hemos hecho nosotros para procurar algún bien espiritual que acompañe nuestra salvación? Ninguno. ¿Saben qué ha hecho Dios en nuestro favor para darnos la salvación? Todo. Lo mismo que hizo Dios en una liberación terrenal con Egipto, con los israelitas en Egipto, es lo mismo que ha hecho Dios en una liberación espiritual en nuestro favor ante la condición de pecado y esclavitud y dominio de Satanás en nuestras vidas. No hicimos nada, ni para merecerlo, ni para anhelarlo, pero la gracia de Dios, que es sobreabundante, aun donde abunda el pecado, ha venido a nosotros y se ha manifestado en la persona de Jesucristo para salvación de cada una de las personas que creen en su obra, que creen en Él como Señor y Salvador del mundo. Y si usted y yo hoy somos beneficiarios de eso, familia, es solo porque Dios es un Dios fiel, que cumple lo que promete. Pero que no se nos olvide, ¿qué garantía tenemos de esto? El Señor nos dice, se nos ha dado como garantía el Espíritu Santo. Pero el pasaje de Éxodo también nos sirve para decir, vean, todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Cuando llegamos al final de Éxodo, podemos decir, vean, Dios lo hizo. Dios hizo todo lo que dijo que iba a hacer. Es un Dios fiel, es todopoderoso, tiene todo el poder para hacer lo que Él se plantea hacer. Ahora, Él nos ha dicho a nosotros que Él va a volver y que estaremos con Él por la eternidad. Y no hay ni una sola circunstancia presente que comprometa el cumplimiento de los planes de Dios y de su pacto con la iglesia. Él ha jurado volver, Él ha prometido volver y Él volverá. Y Él ha prometido que estaremos en su presencia y estaremos en su presencia. ¿Cuál es la garantía? ¿Dónde podemos descansar en esto? En la fidelidad de Dios. El mismo carácter de Dios y la evidencia que tenemos de su trato con Israel nos apuntan a que usted y yo hoy podemos disfrutar, descansar,
depender y deleitarnos en la seguridad que tenemos de que Dios llevará adelante el cumplimiento de sus pactos, porque es un Dios fiel. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, que necesitamos crecer en fe, pero nos has dado evidencia para crecer en fe. No importa cómo luzcan las situaciones actuales que estemos enfrentando, tú estás con nosotros. Eso lo vimos la semana pasada. Tu carácter, tus propósitos, tu presencia y tu protección nunca se van a ver comprometidos por las situaciones que estemos enfrentando hoy. Y de la misma manera, el cumplimiento de tus pactos nunca se van a ver comprometidos por las situaciones que nosotros estemos enfrentando hoy, Señor. Y la evidencia es que has cumplido todos los pactos que has hecho con la humanidad, y el pacto de la gracia no será una excepción. El pacto que viene por medio de la fe en Cristo, por la gracia que tú has decidido tener en favor de los pecadores, porque nos amaste aun cuando nosotros éramos pecadores, Señor, está en proceso de cumplimiento. Ya hemos recibido la primera señal distintiva y tangible, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, y esa es la garantía de que tú volverás por nosotros y estaremos en tu presencia por la eternidad, Señor. Todos necesitamos, Señor, en este momento crecer en la comprensión, en el entendimiento de tu fidelidad para poder descansar en ella mientras caminamos en un mundo caído, en un mundo que se opone a tus propósitos, en un mundo que a veces nos hace enfrentar situaciones que nos desaniman, nos desalientan, nos agobian, nos frustran, nos turban. Pero tú eres el mismo, Señor. La única ancla que nosotros tenemos para mantenernos firmes en medio de este mundo caído, en medio del pecado con el que luchamos, en medio de las circunstancias adversas que tenemos que enfrentar, Señor, es tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a valorar tu fidelidad, a meditar en ella, a profundizar en ella, Señor, a tenerla presente todos los días de nuestra vida, Señor. Porque tu fidelidad es lo único que nos puede sostener cuando todo parece borroso, Señor. Cuando no vemos nada claro, podemos confiar en tu carácter, en que tú eres el Todopoderoso, que nunca ve comprometidos sus propósitos por algo terrenal. Que tú tienes la capacidad de doblegar, y lo has hecho y lo seguirás haciendo, cualquier potencia militar terrenal, porque tú intervienes siempre en el momento correcto en tu creación para asegurarte de que tus planes se van a cumplir. Lo has hecho y lo seguirás haciendo, Señor, porque el cumplimiento de tus propósitos y de tu pacto con la iglesia no se ve limitado por nuestras aptitudes o por nuestras limitaciones, Señor, porque están dados por ti, dependen en ti, y tú tienes el poder para llevarlos adelante, aún en nuestras múltiples limitaciones, Señor. Qué glorioso evangelio de Jesucristo, que no solo nos permite creer y gozarnos en nuestra salvación, pero también nos permite proclamar las buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aún en medio de nuestras múltiples debilidades, Señor. Gracias por el privilegio de tu salvación, pero también gracias por invitarnos a participar de tu obra, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos empodera para llevar adelante tu misión, pero que también nos da garantía de salvación eterna. Eres un Dios bueno, Señor. No hay otro como tú. Ni la mejor idea
de un ser humano que pueda tan siquiera pensar en inventar un Dios podría tan siquiera llegarte a los tobillos a quien tú eres. Es que no hay comparación con quien tú eres, Señor. Gracias por haber intervenido en la historia de la humanidad en nuestro favor. Gracias por habernos librado de una condición de donde nosotros nunca pudimos habernos librado por nosotros mismos, Señor. Gracias por haber pagado con el precio mayor que se pudo haber pagado nuestra liberación, que es la sangre del unigénito, Señor. La sangre de tu Hijo Jesucristo, más valiosa y más preciosa que el oro, Señor. Y yo te pido, Señor, que en gratitud nos permitas a nosotros, Señor, confiar en tu fidelidad y vivir vidas para la gloria de tu nombre. Vidas que estén comprometidas con la santidad, con ser luz en este mundo de tinieblas y con glorificarte en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos o en todo lo que dejemos de hacer, Señor. Y que todo esto sea únicamente para la gloria de tu nombre, porque es lo que tú mereces, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia más conforme a tu corazón, más conforme a tu voluntad, más conforme a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.